Estamos en la exposición Lucian Freud Nuevas Perspectivas que hemos organizado el Museo Thyssen y la National Gallery de Londres con motivo del centenario de su nacimiento. Lucian Freud nació en 1922 en Berlín, dentro de una familia judía. Era el hijo menor de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y bueno, con motivo de este centenario hemos hecho una exposición retrospectiva, pero muy seleccionada, para abrir al público internacional a nuevas perspectivas. Hemos querido olvidarnos de muchas de las maneras de mirar a Freud en el pasado. Yo creo que es un buen momento para verle de otra manera, fijarnos mucho en su pintura. Fue un gran pintor, un pintor que se fijó en la tradición de la historia de la pintura occidental. Fue un pintor que le interesó mucho el oficio de pintar, y eso se nota en su obra. Siempre pintó del natural, o sea, no quiso adscribirse a ninguna de las corrientes de vanguardia que se iban sucediendo a su alrededor, y siempre tuvo una meta muy fija de concentrarse en el ser humano, a través de retratos, desnudos, autorretratos. Él también se autorretrató mucho, una persona de mucha seguridad en sí mismo. Y bueno, yo creo que en este recorrido un poco cronológico, pero también temático, se puede hacer un resumen de esos 70 años de producción de Lucian Freud. Son pocas obras, son 55 obras. Hemos querido hacer una selección muy precisa de cada momento y de cada tema, y creo que con esto la gente se va a llevar una magnífica experiencia. Freud es una persona que conmueve, que perturba, pero a la vez vamos a descubrir cómo fue el proceso de su obra. Freud nació en Berlín en los años 20, un momento de gran expresión cultural, y yo creo que en esa familia de clase media, acomodada, cultivada, tuvo muchas oportunidades de conocer, por ejemplo, museos. Su madre le llevaba a ver museos, era una estudiante, había estudiado humanidades y historia del arte. Su padre era arquitecto, un arquitecto de éxito dentro del estilo racionalista. Y bueno, yo creo que sí que fue una experiencia importante para él el tener que exiliarse con su familia en Londres en el año 33. Está claro que eso debió crear a toda la familia una experiencia perturbadora. Él además no era un chico fácil, era bastante díscolo, y por ejemplo tuvo una juventud pasando de colegio en colegio, no se adaptaba a ninguno. Yo creo que eso es algo que le va a seguir pasando toda la vida, porque luego cuando empieza a estudiar arte no dura mucho en las escuelas a las que fue. Él se consideraba más autodidacta, yendo a museos, yendo a mirar pintura. Fue una persona que miró mucho la historia del arte. Fue un gran dibujante, y eso se ve muy bien. Desde muy pequeño tenía una facilidad inmensa para dibujar, y eso se ve muy bien en su primera etapa. Es una etapa muy dibujística, muy precisa, casi miniaturista, en donde hace gala de esa mano que tiene tan increíble. Luego, como sabemos, su pintura se transforma a finales de los años 50 hacia una obra mucho más empastada, más matérica, pero sigue siendo tremendamente precisa, lenta. Siempre fue un pintor muy lento, muy meditado. Todo lo hacía con una lentitud casi hasta histérica, ¿no? Y claro, en Londres de los años 30, luego en Londres de la guerra, también eso debió dejar una gran huella en él, ¿no? Era una época en que la gente estaba francamente angustiada, y hay cierta angustia en algunos de los cuadros de su
de sus inicios, ¿no? Él se relaciona más con círculos literarios que artísticos. Al principio él conoce a Spender, el escritor, se relaciona con la revista Horizon, que era una revista de literatura, y ahí es donde empieza a publicar. Y bueno, poco a poco ya se va metiendo en los círculos artísticos, viaja, él va a París, va a Grecia, empieza a ver, pero por ejemplo va a París, ¿y quién le interesa? Le interesa Balthus, le interesa Giacometti, artistas figurativos. Él va más por el lado de la figuración y es lo que de verdad le interesa. Y como siempre, su obra siempre se fija en el pasado, en la obra de los grandes maestros del pasado. Al principio de su carrera, muchísimo más en los alemanes, el Renacimiento del Norte, Holbein, Durero, que él conocía bien a través de las visitas de su madre. Más tarde, pues Tiziano, Watteau, Chardin, Cézanne incluso. A mí me interesa mucho, por ejemplo, hay una foto muy famosa del salón de su casa en Berlín, donde tenían una reproducción de un Tiziano que él luego va a conocer muy bien, es Bacco y Ariadna, que está precisamente en la National Gallery de Londres, y él iba muchísimo a la National Gallery de Londres. Y esta, no solamente la manera de componer las figuras, la carnalidad de la piel, sino también la utilización de los paños, va a ser algo que le va a interesar ya desde, yo creo que es de esos artistas que se le quedan las imágenes fijadas en la mente y salen en el momento que lo necesita, ¿no? Estamos en una sala que hemos llamado intimidad, precisamente porque es el entorno de Lucian Freud. Es las personas con las que establecía una cierta intimidad, pero también hay una serie de retratos dobles en donde nos quiere mostrar la intimidad entre los personajes, ¿no? Siempre pintó del natural, siempre quiso tener a un modelo delante, pero no cualquiera podía ser modelo de Freud. Él los seleccionaba escrupulosamente, les llevaba a su estudio, tenían que aceptar unas condiciones de posado bastante duras, era, como he dicho, un pintor muy lento, nadie que le faltara a alguna sesión podía seguir posando para él, era muy estricto con sus modelos, pero todos los modelos que han posado para él han confesado que fue una experiencia de lo más enriquecedora. Era muy ameno, muy irónico, tenía conversaciones variadas para cada uno de sus modelos. ¿Y su entorno, cómo era su entorno? Pues muy variado. Era un personaje curiosísimo, se relacionaba tanto con la alta aristocracia, que además eran sus primeros coleccionistas, porque Freud fue un artista de éxito muy tardío. Hasta los años, principios de los 90, prácticamente solo le compraban este grupo de fieles, gente adinerada, aristócratas, empresarios. Luego estaban sus amantes, tuvo muchas amantes, y sus mujeres, sus dos primeras mujeres. Y luego sus hijos que siempre han testimoniado que para ellos era una manera de ver a su padre, porque ellos vivían con sus madres, y siempre les fascinaba ir al estudio de su padre y posar para él. También se relacionó con gente del lumpen. Le gustaban los bajos fondos a Freud, ¿no? Era un octámbulo, era jugador, se arruinó varias veces por culpa del juego, y todo ese mundo de la noche londinense o de las apuestas también tiene su presencia en los retratos, ¿no?
Son retratos de una cierta introspección. Él dice que no le interesa tanto captar a un personaje como hacer un retrato. Les convierte en motivos pictóricos, ¿no? Y el personaje va saliendo a base de pincelada tras pincelada tras pincelada. Es un pintor lento y él siempre empieza a trabajar desde el centro, el rostro. Es lo que más le interesa, esas miradas, y nos fijamos en los ojos, en la carnalidad de la cara, de las manos, y luego va componiendo hacia afuera, ¿no? Es un maestro de las texturas. Vemos cómo diferencia el pelo del rostro, de los trajes, las diferentes telas, cómo van. Yo creo que una de las características más increíbles de Freud es la capacidad que tiene para trasladar al lienzo las texturas, ¿no? Él siempre está hablándonos del proceso creativo de un pintor, cómo un pintor es capaz, a través de unos pinceles y unos óleos, conseguir plasmar una realidad para la posteridad, ¿no? Y los retratos, casi ninguno tiene el título del personaje que ha retratado, salvo sus hijas. Es hombre con camisa azul, mujer con abrigo de piel. Pues una puede ser Joe Willoughby, una aristócrata. Hombre con camisa azul era el amante de Francis Bacon, con el que él tenía una relación de mucha ternura. Mujer con pareja, retrato doble, por ejemplo, un retrato doble, y son pues un matrimonio, su amigo Michael Andrews y su mujer, o una escritora y su perro, ¿no? También introduce animales en sus retratos dobles, y esa compenetración de la mascota con el dueño. O por ejemplo, en esta sala también hay un vecino suyo, de uno de los primeros estudios que tuvo en una zona bastante decrépita de Londres, que además estaba bastante devastada por la guerra y que tenía la cara toda llena de cicatrices. Él decía, debe ser un atracador de bancos, ¿no? Era una persona, pues un delincuente. Y le interesa cada detalle de cada cicatriz, o sea, no ahorra ni un solo detalle. Él siempre decía, odio la idealización. Él no idealizaba los modelos, incluso yo diría que hay un cierto efecto Dorian Gray, como se les ve incluso más ancianos a veces que lo que eran en realidad, y es como que se anticipa el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un magnífico retratista, uno de los grandes retratistas del siglo XX, y que nos ha dejado además un espectáculo increíble de toda la sociedad londinense de entonces, ¿no? Lucian se llamaba Lucian precisamente por el nombre de su madre, Lucy Freud, que además él siempre decía que era porque se quería decir luz, ¿no? Para ella fue su niño favorito. Luego me imagino que lo pasó mal cuando tuvo esa juventud tan díscola, y tuvieron unas grandes diferencias. No se llevó bien con ella ya en su edad adulta. Precisamente fue cuando muere su padre, en 1970, cuando Lucian empieza a relacionarse con mucha ternura con su madre. Se la lleva al estudio, la retrata. Aquí la vemos sentada, con la mirada un poco perdida. Ella no llevó bien la muerte de su marido, y la verdad es que intentó suicidarse. Se tomó un bote de pastillas, pero no lo logró, y se quedó un poquito
ausente, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso a él le preocupó y se la llevaba muchas veces a comer y la pinta con mucha ternura, incluso la llega a pintar muerta. O sea, tenía una relación con ella en estos 15 años que estuvo a su lado, bastante estrecha. Aquí la vemos sentada en el estudio, estaba muchas veces ahí, en el estudio, simplemente sentada, con las manos puestas encima del brazo del sillón y con un traje maravilloso que está pintado con muchísimo detalle, pero no ahorra, como decía antes, ningún tipo de defecto. Por ejemplo, si nos fijamos en sus tobillos, ya son unos tobillos de persona anciana que tiene problemas de circulación, sus manos huesudas y venosas. Y a mí lo que más me impresiona es la mirada ausente, está como si no se enterara de nada. Aquí la vemos sentada y detrás de ella está un amante de Freud de entonces, Jacquetta Elliot, pero curiosamente nunca se encontraron, o sea, están pintadas en dos. Eso es algo que Freud lo hacía mucho, ¿no? Pintar cuadros como en dos fases, ¿no? Primero pintó a su madre y luego pintó a Jacquetta detrás. Nunca habían llegado, yo creo que la madre nunca llegó a vivir la vida de Freud. Cuando Freud estaba con él, ella le dedicaba al 100% el tiempo, ¿no? Era una relación madre-hijo muy tierna, pero no le quiso hacer partícipe de su vida en el estudio, de su vida nocturna, de sus amigos, que alguno a lo mejor pues a ella no le hubieran gustado, ¿no? Y bueno, esta es una mujer que a mí me fascina porque, bueno, había estudiado humanidades, historia del arte, había conocido a Böcklin, en fin, era una mujer con una identidad muy fuerte, ¿no? Y propia, y yo creo que eso le marcó a Freud. Yo creo que sí, que le marcó a pesar de sus diferencias, ¿no? Y bueno, no eran una familia practicante judía, pero sí que se ve una esencia en algunas tradiciones. Por ejemplo, las hijas de Freud, que bueno, ya es tercera generación, siempre han hecho alguna manifestación de que ellas, a pesar de que no forman parte de la religiosidad, sí que se sienten con una identidad judía. Eso es algo que sí que se nota en toda la familia, ¿no? Y luego está el abuelo, claro, el abuelo que Ernst, el padre de Freud, se fue a París a buscarlo. Ellos habían emigrado en el año 33, en Viena todavía las cosas no estaban mal, pero varias tías de Freud habían sido deportadas y ya empezaron a asustarse y se trajeron al abuelo, que estaba ya muy enfermo y murió un año después de llegar a Londres. Pero bueno, todavía ahí está muy presente su legado, porque en su casa es ahora el museo de Sigmund Freud y se puede ver algo que para Lucian también fue muy importante, que es su estudio. El estudio para Sigmund Freud era fundamental, él estaba ahí con su diván, con toda su colección de antigüedades, y para Lucian Freud su estudio también fue algo esencial, era su mundo privado, su universo creativo, y ahí precisamente aquí es donde nos muestra su madre, ¿no? Con un mortero y unos utensilios del pintor. O sea que, y luego también hay algo, Lucian dijo siempre que no le interesaban nada los escritos psicoanalíticos de su abuelo. Sí que le interesó su interés por el mundo animal, compartían ese interés por los animales, pero yo pienso que hay algo, ese escrutinio que hace Lucian Freud de sus modelos, ahí horas y horas delante suyo, quietos, mirándole o abstraídos, y cómo él va sacando esa identidad a base de pinceladas, quizás, ¿por qué no?, tiene algo que ver a las sesiones psicoanalíticas de su abuelo, ¿no? Esa forma tan lenta y escrupulosa de ir sacando a ese ser humano que está ahí.